A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 21 de octubre del año 2024, lunes para ser más exactos. El título del editorial de hoy es el siguiente: Empezaron los pleitos internos en Morena. Empezaron los pleitos internos en Morena. Y luego vienen dos preguntas. ¿Cuándo van a parar? ¿O cuándo y quién los va a parar? Primero la pregunta. Empezaron los pleitos internos en Morena. Y luego viene, dos preguntas vienen. ¿Cuándo los van a parar? Pero ¿cuándo van a parar esos pleitos? ¿O cuándo alguien los va a parar? Esas son las incógnitas o las interrogantes que hay hoy, esas dos. Muy bien, vamos a comenzar por lo fácil. Esto que comentaba hace unos minutos de esta situación creada, por esto que parece ser un chisme o vayan ustedes a saber qué, es decir, no hay forma de poder decir, sí es cierto, yo los vi, y esto. No, no, no. Es un golpe político a dos personajes, al director general del Seguro Social y a la nueva presidente del Comité Ejecutivo o Secretaría General de Morena. Es evidente que Morena ha contado con el apoyo de primero de El Bulto y luego de la anticientífica. Pero hay algunos radicales que no están contentos con esa decisión. ¿Por qué? Porque la consideran a esta joven, que yo le digo la joven rarotonga, ¿se acuerdan ustedes el peinado que tenía cuando bailaba cumbia promoviendo a López Obrador en los camiones? Y segundo, el caso de Zoé Robledo. Zoé Robledo es un caso interesante en la política mexicana, priista, de familia priista. El chaquetazo que ya les conocemos aparece en Morena y él es designado subsecretario de Gobernación cuando fue secretaria esta señora que la verdad es lamentable, debería estar cuidando ya nietos, pero pues los 250,000 pesos más su pensión, pues son muy nobles, más la notaría que tiene ella, su esposo y su hija, son 3 notarías, pues quiere seguir acá, ¿no? Moviendo el abanico. Muy bien. Él pensó, Zoé Robledo, que iba a ser designado secretario de Gobernación. Tresténgele le hizo López Obrador y lo mandó al Seguro Social. No le molestó, pues porque el Seguro tiene un presupuesto jugoso, más de 500,000 empleados, trabajadores y empleados, etcétera, y soñaba él desde ahí la candidatura al gobierno del estado de Chiapas. No diga Chiapas, por favor. Esos son los de las puertas. El estado se llama, su nombre es Chiapas. Muy bien. Sus operadores políticos no ocultaban, voy a decir, se reunían frecuentemente en un restaurante que estaba en Reforma. Y de cuando en cuando yo iba con algunos amigos ahí a comer, y ahí en la mesa contigua ya estaban medios jaladones de pegarle al vidrio, y presumían, y que acá, que cuando allá hay esto, o sea, así, hacían una ostentación de, para ellos ya la gubernatura de Chiapas era un hecho. Problemas de corrupción, de tal manera que pierde él esa oportunidad. Y luego, en este cambio de gobierno, otra vez le entró la ilusión de pretender ser o pensar equívocamente que le iban a dar la Secretaría de Gobernación. Ahora es de justicia decirlo, que comparado con la niñera de los hijos de López Obrador del Bulto que está ahorita,
pues lo habría hecho menos mal o menos peor Zoé Robledo. Pero se encaprichó el bulto y ahí está esa señora de una incapacidad total, pobrecita. La verdad es que qué abuso han hecho de poner. La deberían de haber mandado a una dirección general en el DIF o en el INPI o alguna cosa acorde con la experiencia que tiene. Pero primero en Secretaría de Seguridad Pública y luego ahora en Gobernación, por favor. Qué crueles son realmente. Bueno, se le escapa también la Secretaría de Gobernación. Entonces, López plantea de esa manera tan suave que él plantea, ¿no? Bueno, han hecho un buen trabajo, sería un error si no están. Iñaca, se queda Zoé Robledo. Para molestia de la anticientífica, la presidente constitucional. Pero bueno, donde manda el bulto, no, ¿cómo dicen? Donde manda el bulto, donde manda el bulto, pues no manda el títere. O sea, el titiritero manda y se tuvo que aguantar. Muy bien. Entonces, llega esta situación y a las 2, 3 semanas empezaron el golpeteo. Es evidente que este mitote o este chisme de que anda en una relación extramarital, él, por ser un hombre casado, y estar en, como dice el mitote, embarazada la actual presidente de Morena, es evidente que quien filtró eso debe de ser una persona que tuvo acceso todavía hace 3 semanas a escuchas telefónicas, a entrar y hackear teléfonos celulares, etcétera, etcétera, para usarlos en el momento oportuno. Y hoy fue el momento oportuno. Paz, iba a decir una palabra muy fea, 2 batazos de 4 esquinas. Por un lado, la desacreditan a la interesada, porque dice uno, bueno, si bien no son unos mochilas, no son personas que respetan la norma, la ley, etcétera, los de Morena, pero sí como que no se ve bien en algunos sectores de su misma militancia, pues una persona, una dama que se embaraza, si es que fuere cierto eso, de un señor casado, vamos a ponerlo de esa manera. Que hay millones de casos en el país, sí, ¿verdad? Y luego el otro, de tal manera que el golpe está dado a los dos. Mataron 2 pájaros de un solo tiro. Aun cuando nada sucediere, aun cuando salieren a decir es mentira, vamos a demandar, por eso el otro, el golpe ya está dado. Como solía decir el bulto, tira el lodo, que algo queda, la mancha. Así es con ellos dos. Por lo pronto, cualquier aspiración a otro puesto para Zoé se le ha caído y quién sabe la permanencia de esta joven política se mantenga ella también en Morena. Pero hay otro trancazo. Hoy mismo, en el periódico El Universal, escribe un joven analista político, económico, político, y le suelta un trancazo seco, duro al plexo solar a Zoé Robledo en lo que se refiere a cuestiones con números muy claros de corrupción. Dicen que en política no hay coincidencias. El día en que sale ese tuit con estos datos, rumor o no, chisme o no, al mismo tiempo sale el trancazo ese en esta columna del joven Mario Maldonado en el Excelsior. Entonces dice uno, ya son demasiadas cosas para que sean coincidencias. Es evidente que ya empezó la guerra dentro de Morena. Ahora bien, otro ejemplo. Monreal se apoyó desde hace algunas semanas en este individuo impresentable
que tiene una vieja historia en las cañerías del movimiento obrero y luego se pasó a Morena y fundó una organización, CATEM se llama, no sé qué quiera decir eso, pero sí. Y Monreal lo hace su segundo, dejando de lado a personajes importantes en Morena y con más experiencia y buenos apoyos políticos. Y Pedro Aces es el segundo de a bordo y ya ha causado una bola de problemas por sus modos y alguna historia que tiene ahí de fiestas pantagruélicas en un rancho, casa de campo que tiene ahí rumbo a la Jusco, etcétera, algunas declaraciones machistas, etcétera, etcétera. Entonces, el trancazo duro también hoy a Pedro Aces. No están golpeando a Pedro Aces, él es un personaje menor, es a Monreal directamente. ¿Por qué? Porque aprovechó eso y se agandalló con las mejores comisiones. Entonces dice uno, a ver, ¿cómo está esto? Miren, cuando se plantearon las posiciones de coordinadores de las fracciones de Morena en diputados y en el caso del Senado de la República, en el caso de Adán Augusto, el hombre de la jirafa, pues no hubo problema alguno. Pero en el caso de Monreal sí, porque en aquella encuesta o lo que sea quedó en el último lugar de los últimos. Sin embargo, ahí se presentó una situación muy interesante. Un personaje de muy alto nivel en Morena recomendó a Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado, una persona que ya ha sido en ocasiones anteriores diputado federal, un hombre con experiencia legislativa, con una buena experiencia en cuestiones financieras, presupuestales, y un apoyo muy importante que tiene él, lo recomendó para ser el coordinador de la fracción. Y en ese momento el bulto, haciendo un ángulo recto con el dedo índice y el dedo pulgar de la mano izquierda, y haciendo el mismo ángulo con los mismos dos dedos de la mano derecha, le dijo a esa persona, téngale tu coordinación para Alfonso Ramírez Cuéllar. Y lo más que pudo hacer fue quedar como subcoordinador, pero no le pasan la bolita, pues. Pero resulta que es la segunda vez que le dan esquinazo a este hombre. Parece que a alguien muy poderoso no le ha gustado o no le cae bien esta persona. Parece que hay alguna cosa ahí medio oscura, una relación de este hombre con alguien que le ha molestado sobremanera a el bulto y lo ha cortado, al grado tal de que tuvo que ceder y prefirió poner a un traidor y un abyecto como Monreal a permitir que Alfonso Ramírez Cuéllar fuere coordinador de la fracción. Entonces, como ustedes ven, hay varios espacios ahí que otros ejemplos. De repente los trabajadores del Senado exigen que se les indemnice y Adán Augusto dice no tenemos dinero, no, en el presupuesto había 1,500 millones de pesos y de ahí nos deben dar, ténganle les hace. Ahí hay otro conflicto. En el caso de diputados, el reparto de comisiones. Dice uno, no se les hace que son demasiadas coincidencias. Y por otro lado, la anticientífica, presidente constitucional, ha preferido no meterse. Ella dice yo inaugurando o prometiendo que voy a inaugurar quién sabe cuándo y diciendo y esto y el otro, yo a mí no me metan. Señora, pero usted es la presidente constitucional, seré el sereno, pero yo me dedico a defender a Rochamoya, que es una persona decente y honrada. Y llegamos entonces al otro caso, que está simbrando
simbrando las relaciones entre los grupos criminales, los hijos del Chapo Guzmán, los conocidos como los Chapitos, y las huestes de Ismael el Mayo Zambada por otro lado, dándose hasta con la cubeta en Culiacán y buena parte de la geografía sinaloense. ¿Y a qué se debió eso? A la trampa que le pusieron a Ismael el Mayo Zambada, donde con engaños uno de los hijos del Chapo lo llevó ahí, que vamos a resolver los diferendos entre esto y la mentira que te eché, y rájale, van allá. Y ahí lo agarran, ahí asesinan, primero torturan y le dan unos balazos al doctor Melesio Cuen, y dicen las filtraciones que ahí estuvo presente, presenció esa tortura, el gobernador del estado. Pero otro que no ha aparecido es el jefe de seguridad de el Mayo Zambada. Es decir, y de repente empiezan a salir cosas, ¿no? Y de repente dice uno, ¿qué hacemos con esto? Han de acordarse ustedes que cuando fue el problema en una casa campestre de un fraccionamiento aledaño a Culiacán, Huertos del Pedregal, en una residencia ahí se quedaron de ver, ahí llegó el Mayo Zambada con 4 de sus guardaespaldas o 6 o una cosa así, y ahí es donde se hizo la machaca. Ahí lo agarraron, lo apresaron y cálmate, mi bueno, y pum, 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 a Melesio y al otro y vámonos. Pero se arma el escándalo. Y en ese momento, el gobierno del estado de Sinaloa, encabezado por Rocha Moya, órale, vamos a ver, le dice a la procuradora o a la fiscal, a ver, organiza algo, y organizan una faramalla de que llegando en esa camioneta a cargar gasolina, ahí llegó alguien a quitarle, a robarles la camioneta y pum, pum, le dio unos balazos y se fue, y eso ya desbarató la Fiscalía General de la República. Eso encontró, como dicen, manchas hemáticas, encontró sangre del jefe de seguridad del Mayo Zambada, quiere decir que lo echaron a esa pick-up y lo llevaron a tirar, vaya usted a saber dónde. Pero también se demostró que a Melesio Cuen no lo mataron ahí, sino que lo mataron allá en aquella residencia. Y en ese momento sale la Fiscalía General de la República ayer y dice esto y esto y esto, se probó esto y que una declaración del del otro, y dice, y un juez federal se negó a obsequiar las órdenes de aprehensión, pero vamos a buscar a otro que sí las esté dispuesto a darlas para perseguir o buscar a estos y estos y estos y estos. Muy bien. No más que, como dicen, la mentira dura hasta que la verdad llega. Hoy aparece una nota informativa del Centro de Justicia Penal Federal en Sinaloa con residencia en Culiacán. Caso Joaquín G. El comunicado FGR 536/24, publicado ayer domingo, es decir, anteayer, ayer domingo 20 de octubre, a través de su página oficial y en su cuenta de Twitter, no se corresponde con la realidad. Ñacas, es decir, mintieron. Y vienen 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Muy bien, vamos a ver. El comunicado alude a la investigación de 3 hechos diferentes. A. El secuestro de Ismael Zambada el Mayo. B. Homicidio de Héctor N., el doctor Melesio Cuen. Y C. Desaparición forzada de personas. Sin embargo, los hechos que la Fiscalía planteó en la audiencia al exponer su solicitud de orden de aprehensión, solo se refirió a uno de esos 3 hechos, al secuestro de Ismael Z., el cual la Fiscalía, o sea, Ismael Zambada el Mayo, atribuye a Joaquín G. de Guzmán. Tan es así que expresamente señaló
que los otros dos hechos eran investigados en carpetas diferentes. Punto 2. No existe una situación de rechazo por parte del juez federal de Culiacán para ordenar la aprehensión de los probables responsables del posible secuestro de Ismael Zambada, el Mayo Zambada, como lo afirma el comunicado. Punto y coma. En realidad, ojo, fue la propia fiscalía que hacia el final de la audiencia expresamente decidió abandonar su pretensión de que si se librara la orden de aprehensión en ese momento, con el propósito de continuar su investigación y perfeccionarla ante las múltiples inconsistencias probatorias que se advirtieron en el desarrollo de su exposición. 3. El juez federal declaró sin materia el objeto de la audiencia, es decir, ni siquiera fue necesario que emitiera una decisión de fondo, porque el contexto del asunto no lo requería. Ante la manifestación expresa de la fiscalía de retirar su caso, es decir, ya no tener interés en ese momento de obtener esa orden judicial. Dicho en otras palabras. Bueno, pero además, eso fue, creo que 2 semanas antes de este fin de semana. De tal manera, pues, que quien cometió la burrada de no hacer una buena carpeta de investigación fue la Fiscalía General de Sinaloa. Ella fue. Y cuando vio que se estaban complicando por las tonterías que puso, dijo, no, espérate, no liberes nada, no, espérame, voy a perfeccionarla. Toma tu perfeccionarla. Se fueron a esconder y ya no volvieron a presentar la solicitud que se hace mención aquí. Pero ¿cuál fue lo fácil? Ayer acusar a un juez federal de que no quiso obsequiar la orden de aprehensión. ¿Estamos aquí ante otra coincidencia? No. Simplemente es parte de lo mismo de este pleito. ¿Por qué razón? ¿Cómo es posible que ante una situación como esta, donde se llevan al Mayo a Estados Unidos, al grado tal de que como él no llegó a Estados Unidos producto de un proceso de extradición, a él sí lo pueden acusar, pedir la sentencia de la pena de muerte? No así a García Luna o al Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a Estados Unidos y en el caso de García Luna ya era residente permanente en Estados Unidos. Entonces estamos ante una serie de cosas que a quien hacen quedar mal es a la Fiscalía General de la República, a la Presidente Constitucional y al Poder Federal, pero también exhiben al gobernador. Muy bien. ¿Qué ha pasado de ayer en la tarde, alrededor de las 4:30, 5 de la tarde, a este momento? Nada. Rocha Moya dice, no, todo está muy bien y ya van a dar las órdenes de aprehensión y la mentira que te eché. Con que ahí lo quieren dejar, pues prepárense, porque estamos en estos 4 o 5 casos que mencioné, en el principio de un enfrentamiento entre los dos grupos que no alcanzan a imponerse el uno sobre el otro o el otro sobre el uno en Morena y en el gobierno de la República. Ese es el hecho. ¿Qué va a suceder? Lo que suceda es irrelevante frente a la exhibida que le dan a la anticientífica. ¿Por qué? Porque ante un caso como este, donde ya debería haber dado desde el primer día un manotazo para decir, a ver, momento, cabrones, aquí yo mando, y a ver, usted, Rocha, solicita licencia indefinida, vámonos, úchila, y matan el asunto, pero no, son tantos los compromisos
que no se atreven a hacer eso. ¿Por qué? Miren ustedes. Por eso es bueno leer en en enero 30, hay un organismo, una entidad en Estados Unidos que se llama ProPublica o ProPublica. Este artículo largo. Aquí dice, es pregunta, ¿los traficantes de droga canalizaron millones de dólares al presidente mexicano López Obrador en su primera campaña, es decir, aquel 2006? Es pregunta. Todo este artículo que son, ahorita les voy a decir, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 cuartillas, donde viene pormenorizado todo el asunto, pero esto fue en enero 30. Ahorita esto está actualizándose, porque lo que está en juego es la pregunta de los 64,000 pesos, diría don Pedro Ferriz Santa Cruz. ¿Hablará el Mayo? ¿Hablarán de todo lo que saben los hijos del Chapo Guzmán, el ratón, que es Ovidio su nombre, y este otro joven que fue el que hizo toda la machaca ahí para llevarse al Mayo? Ese es el problema, ese es el origen quizá de esto, pues. En esas condiciones, pues, señores, compren palomitas, unas buenas caguamas y prepárense porque vamos a ver cosas muy, muy interesantes. Mientras tanto, ¿qué ha dicho en torno a esto o a la gravedad del asunto la presidenta constitucional? Prácticamente nada. Pensando en que si no opina, las cosas se van a resolver al contrario. En la medida en que no haya quien les diga, a ver, párenle, y tú, Ricardo Monreal y todo, y a ver, todo a gusto, vengan, a ver, aquí tenemos este mapa mundi. A ver, Juan Ramón, diles cuáles son las embajadas que están disponibles. Órale. Oiga, cállese. Cállate, Adán. Y tú también, Ricardo. A ver, pues está Honduras, está Ecuador, está Rumania, está Mongolia, por allá. A ver, ¿cuál escogen? Oiga, ¿cuál escogen? Pero órale, porque se me acaba la paciencia. Tengo una junta ahorita donde voy a hacer promesas de muchos millones de pesos. Órale. Y van para fuera del país. Y así. Y órale, Zoé, por andar de enamorado, de calenturiento, vámonos también. ¿Es cierto o no? Vas para afuera. Y órale, y cambiamos y ponemos a Andy en lugar de la rarotonga ahí en Morena, porque tiene su licencia por maternidad. ¡Vámonos! Y en ese momento la anticientífica toma el control de la situación, pero no sabe, no puede o no quiere. ¿Por qué? Porque el que inevitablemente saldría raspado es el bulto. Vayamos ahora a otra cuestión. Vamos a ver, ahí les va. Déjenme ver dónde está esta nota, que es una belleza esta nota. Es increíble la incapacidad de estos funcionarios, de este cascajo que puso. Hay una señora que es la secretaria del Bienestar, que es, ahorita les digo su nombre, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar. Ante una nota que publicó, no sé si el mismo periódico El Universal o algún otro, donde habla de que se suspendía indefinidamente la entrega de credenciales del INAPAM a los adultos mayores, los que hubieran ya cumplido 65 años. Muy bien. Esta señora, que hoy es secretaria de Bienestar, no recuerdo en qué otra estaba antes o si la ratificaron. Y órale,
a tirarle también. En esto de atacar, vámonos también. Y dice ella, no hay escasez de tarjetas de INAPAM. Se repartieron 30 millones en 2 años. Muy bien. Es a los 60. ¿Perdón? Los 60. Es a los 60 años, perdón. Muy bien. Vamos entonces a revisar unos cuantos números. Esto que tengo aquí en esta gráfica de rectángulos horizontales es del INE, actualizado en un corte al 17 de octubre de 2024. Ustedes pueden ver ahí abajo de territorio nacional, dice corte al 17 de octubre, es decir, hace 4 días. Muy bien. Dijo que repartieron 2 millones de credenciales. Uno pensaría que esas se entregan una por cada adulto mayor de 65 años. 60 años, perdón, ¿verdad? Una credencial, muy bien. Pero vayamos a los números. Vamos a ver. Vamos a hacer 2 cálculos, uno de la lista nominal y otra del padrón electoral. La diferencia es mínima. Aquí es subrayado con amarillo, primero los mayores de 60 años y luego los mayores de 65 años. Muy bien. Voy a sumar primero los de la lista nominal. 12.984.982. Para fines prácticos voy a decir 13 millones, más 5.800.000 de 60 a 64. Para que se haga fácil también la cuenta, pongo 6. Entonces tenemos 13 más 6 son 19. ¿De dónde saca esta señora 30 millones de credenciales? ¿De dónde? ¿A quién se le dio ese número tan alto de credenciales? Sí, adultos mayores de 60 años, son 17, un poco menos de 19 millones. Nadie le ha preguntado, oiga, ¿y de dónde salen esos? No alcanzan. No es cierto, está usted mintiendo. ¿Qué hacemos ante eso? Nada. En este país estamos ante una situación donde las mentiras más aberrantes, no más que hay un pequeño problema. ¿Se acuerdan ustedes de un análisis que publicó el finado hace unos meses el doctor Ursúa, que hizo un análisis de las cifras de los beneficiados de este programa del bienestar, de la pensión para adultos mayores, con las cifras del CONAPO, las proyecciones, para no utilizar el censo que ya tenía 4 años. Muy bien. Y encontró que había un diferencial de cuando menos 600,000 adultos mayores que no existen, pero les pagaban la pensión para el bienestar. Y se preguntaba él, hacía una multiplicación, papá, ¿dónde quedaron esos miles y miles de millones de pesos? ¿Quién sabe? Entonces, como ven ustedes en esta guerrita, que va a ser guerrota, van a empezar a salir cosas como esta. Lo que Mario Maldonado hoy le señala y le saca a Zoé Robledo con información de adentro del Seguro Social. Por supuesto que alguien de ahí la hizo llegar a quien debería y esa se la pasó a Mario Maldonado. Alguien escuchó, alguien ha seguido, alguien ha espiado a Luisa María Alcalde y a Zoé Robledo en caso de ese rumor ser cierto. ¿Quién? ¿Quién tiene capacidad para hacer eso? No nos metamos que en este gobierno, porque eso lo más seguro es que sean cosas del gobierno anterior. Preguntábale yo a una persona
hoy en la mañana, oye, le digo, tú que estás metido ahí, mira, me digo, ya sé que me vas a preguntar, te digo lo siguiente, la única entidad y persona que tenía los recursos materiales, humanos y técnicos para lograr hackear teléfonos, hackear computadoras, espiar, tomar fotos, grabar conversaciones telefónicas, era el CISEN, que lo dirigía un hombre de todas las confianzas del bulto, que era el general Audomar. Si eso es la probadita, imagínense lo que tienen acumulado ahí de datos, de información, de grabaciones, de fotos, etcétera, etcétera. Por eso afirmo yo, ya empezaron los pleitos dentro de Morena. Ya empezaron. Cuando los enemigos se equivocan y se pelean, hay que dejarlos, no hay que distraerlos. Síganle, muchachos, van bien. Órale, órale, pues, y saquen otros chismes, hombre. Porque además tenemos el problema de la jirafa, de Adán Augusto y una senadora actual que se ha convertido en un personaje ahí con mucha influencia en el Senado. Y otra vez los rumores hablan, desde antes de hace un año y pico, hablan de una relación entre esta senadora y el coordinador actual. Incluso hubo fotos y videos de un acto público donde la esposa del actual coordinador de Adán Augusto es haciendo una cara de fuchi, se va y se voltea, porque ahí enseguida estaba la chica de la jirafa, pues, ¿no? Y la historia es que en un zoológico de Ciudad Juárez querían una jirafa, entonces ella, amiga del secretario de Gobernación, le consiguió la jirafa, pero no tenían condiciones, que ya se les andaba congelando ahí la jirafa y se la tuvieron que traer de vuelta. Pero la información ahí está. Por eso les digo, siéntense cómodos, entre inning e inning, revisen los Twitter, revisen periódicos, chismes, columnas, porque esto, en tanto la anticientífica, la presidente constitucional, no se decida a dar el manotazo tempranero, a ver, hijos de la tal, a ver, órale, y tú te vas para acá, y tú te vas para allá, y tú, y esto, y órale, vámonos. En tanto no se atreva a hacer eso y mandar el mensaje de que quien manda y quien tiene el poder firmemente es ella, nadie la va a respetar como hoy no la están respetando. ¿Se atreverá? ¿Y por qué digo se atreverá? Porque en medio está el bulto, que nadie sabe dónde está. Yo fui el primero que planteé la hipótesis de que él en verdad se iba a ir a Cuba. Y en torno a eso, resulta que ahora con el apagón y el ciclón y lo que sea, ¿verdad? Presta la presidencia de la República, vamos a apoyar a los cubanos. ¿Cuánto han tardado en acudir en auxilio? Primero de los damnificados el año pasado de Otis en Acapulco y ahora con John y en otros lugares. Pero con Cuba inmediatamente van ahí los glúteos veloces a apoyar. Yo no digo que no apoyen a un país que ya no existe. Cuba ya como país es inexistente, ya. Son los parias del mundo. Son los parias, los limosneros que andan pidiendo ahí una limonita por el amor, no de Dios, por el amor de Fidel, una limonita para nuestro país que está sufriendo el bloque imperialista. Las cosas, como pueden ustedes ver, se están complicando para la presidenta. Agréguele a eso que no tiene dinero, que no han resuelto el problema que causó la que hoy preside la Secretaría de la Función, no sé qué madres por ahí, de corrupción y eso, el problema del desabasto de medicamentos. Monreal, el amo en diputados, sintiéndose el que reparte todo. Marcelo Ebrard en economía, es un mal chiste. Juan Ramón en relaciones exteriores,
Es otro mal chiste. No se diga el de Rosa Isela en Gobernación, pero bueno. Eso es lo que hay, diría el clásico, puro cascajo. ¿Y dónde está Batman García Harfuch, que era el que esperábamos que operara? ¿Quién sabe? Las cosas, pues, van a las 3 semanas de mal en peor. Imagínese usted dentro de 3 meses. Muy bien, pues creo que ya agotamos los puntos que yo pensaba tocar. Les dejo ahí la pregunta. ¿Cuándo van a pararlos y quién los va a parar? La única persona que tiene el poder constitucional, que es la presidente, la anticientífica, ¿cuándo lo va a hacer? Si es que se decide a hacerlo. Todo lo demás es pura literatura. Yo les recomendaría que estén atentos a esas 2 grandes publicaciones sociológicas que son TV Notas y Telenovelas. Ahí vamos a obtener información actualizada, fotos acá, comprometedoras o no, pero ahí es donde vamos a averiguar la neta del planeta en materia de romances. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, la parte correspondiente al lunes 21 de octubre del año 2024.